ofrezcan los cristianos ofrendas y alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Hola hermanos, el día de hoy 18 de abril del 2023 es martes de la segunda semana de Pascua. Bueno, vamos avanzando. Hoy les voy a hablar de una beata que para mí es muy importante. O sea, fíjense, es que lo que pasa es que ustedes querrán que yo les hable de algunos santos un poquito más conocidos, más populares. Hoy podríamos hablar, por ejemplo, de San Francisco Solano. Lo que pasa es que los franciscanos realmente lo celebran en julio. Por eso he preferido quedarme con esta beata. Beata María de la Encarnación Abrilló. Fíjense, realmente su nombre no era así. Ella se llamaba Barbe Jeanne Abrilló de Acquerie. Ese era su nombre, era de una familia noble en París, formada por las Clarisas originalmente. Ella había nacido ahí en París en 1565. Y bueno, fíjense, ella quería entrar en la vida religiosa, parece ser que había tenido alguna experiencia mística, pero sus papás decidieron casarla, la casaron allá con un noble también de la corte francesa, tuvieron 6 hijos y ella se portó como una excelente madre de familia, como un modelo de madre y todo, pero fíjense que cuando fueron desterrados sus parientes por el tema de la guerra y los conflictos internos en Francia, entonces ella pues se dedica a leer las obras de Santa Teresa de Jesús y tuvo una visión de Santa Teresa que le indicaba que debía introducir ella la orden de las Carmelitas Descalzas en Francia, porque hasta ese momento no existían. Y fíjense bien, ya estamos entrados en el siglo XVII. O sea, en Francia costó bastante que ingresaran las Carmelitas Descalzas. Pero bueno, se logra, fíjense, gracias a Dios, y se funda el primer convento en 1603 por orden del rey, o sea, gracias a la intervención de Barbe Acquerie, pero que luego ya cuando muere el esposo, ya los hijos en condiciones de valerse por sí mismos, ella decide abrazar la vida religiosa y es así como entra como Carmelita Descalza. Y ya les digo, unas experiencias místicas extraordinarias. La gente la consideraba una santa, y de hecho así se decía en el ambiente, ¿no? Es realmente una santa. Y va a morir relativamente, en 1618, un 18 de abril. Ahora bien, es interesante lo que vendrá después, porque miren, aunque todo el mundo la consideraba santa, el proceso de beatificación va a tardar mucho. Y fíjense que se va a abrir, por eso es que me llama la atención, cuando ya los jesuitas han sido suprimidos, la congregación ha sido suprimida, la compañía, en 1774, la supresión en 1773. Entonces es una manera de proponer en Francia modelos de santidad un poco más populares, si lo quieren. Claro, vendrá la Revolución Francesa y ella va a ser beatificada en 1791, en la plena efervescencia de la Revolución Francesa, y el Papa la va a proponer precisamente como un modelo de la fidelidad a la Iglesia. Bueno, no, evidente está el proceso de canonización. Yo realmente no entiendo por qué no se ha alcanzado. Las carmelitas, los postuladores sabrán mejor, pero me parece importante poner santos modelos que puedan servirnos en estos tiempos de tanta controversia, de tanta situación, un poco de inestabilidad, y proponer a estos santos que de todas maneras, como les digo, lo bello de ella es que introduce esta reforma carmelitana en Francia y eso hará muchísimo bien. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Otro de los resúmenes que hay en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en el Evangelio del Espíritu Santo. Recuerden que así se le acostumbra a llamar también. Bueno, entonces, capítulo 4, versículos del 32 al 37 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno.
José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo. Lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aparece la figura de Bernabé, que va a ser tan importante en la historia de la iglesia. Gracias a Bernabé tenemos a un Pablo, gracias a Bernabé tenemos a un Juan Marcos, el autor del primer evangelio escrito. Así que por lo tanto aparece una figura que será fundamental en la vida, en los inicios de la vida de la iglesia. Y ligada a una descripción de cómo la vida de la iglesia se desarrollaba al inicio, ¿no? Claro, es bastante ideal, pero en el fondo nos está marcando la pauta de lo que debe ser. Esto no es comunismo, no es que alguien venía y se distribuían los bienes entre todos, ¿no? O sea, al final es quitarle a los ricos, porque el comunismo puro nunca ha existido, evidente que no. Y las medidas a veces de lo que llaman socialismo, pues de socialistas no tienen nada, es enriquecer a los que promulgan estas cosas. Y perdón, pero yo estoy hablando, es que usted como es cura, no, si estoy hablando de lo que es la historia. La historia enseña perfectamente estas cosas, pero bueno. No es momento para ponerse a hablar de eso. Yo lo que quiero decir es esto, fíjense, la insistencia del autor del libro de los Hechos de los Apóstoles de hablar que tenían un solo corazón y una sola alma. Esta es la clave de la vida de la iglesia. Este es el proyecto de Dios, que seamos una comunidad unida, que trabaja junta, que evangeliza junta, pero miren, nos hacemos más daño cuando nos dividimos al interno de la vida de la iglesia. Y algunos, lamentablemente, hasta pregonan este modelo de vida comunitaria, pero generando división. Y sí, eso nos pasa en la historia de la iglesia, ha pasado muchas veces y sigue pasando, y recientemente tenemos muchas de esas situaciones, ¿no? Grupos encerrados en sí mismos, separados de la vida de la iglesia, separados incluso de la obediencia a los obispos, que pretenden hacer lo que quieren y luego por eso ahí andan buscando quien les aplauda sus proyectos. Y esto no es el plan de Dios. O sea, la comunidad es mucho más que un grupito, más que una comunidad pequeña. No, la comunidad es mucho más que eso. Y por eso, fíjense bien, la clave está en eso, tener un solo corazón y una sola alma. Cuando lo que yo pienso y lo que yo hago y mis prácticas, aunque sean litúrgicas, no ayudan a la unidad, eso no es el proyecto de Dios. Eso no es el plan de Dios. Claro que pueden haber carismas, y eso es natural, es mejor que los haya, ¿no? Y cuánto bien hace un carisma bien llevado con una eclesiología correcta, con una manera de ser iglesia correcta. Hace muchísimo bien, porque aporta la riqueza de los fundadores, la riqueza de la congregación, la riqueza, es decir, de lo que sea, ¿no? Porque aquí estoy hablando en general, pero es importante esto, ¿eh? Y nos puede pasar a algunos que, ya les digo, vale más lo que dice el fundador, lo que dice la fundadora, que lo que dice el mismo evangelio, ¿eh? A ese nivel llegan algunos, ya les digo, y a veces termina uno encontrándose con congregaciones religiosas, a veces con movimientos, con grupos, con personas en particular, que uno dice, Dios mío, ¿y este qué entendió de la iglesia? La iglesia no se agota en un grupito, en un movimiento, en una parroquia, en una congregación, no. La iglesia es muchísimo más que eso, tener un solo corazón y una sola alma. Cuando usted tiene un solo corazón y una sola alma, está siempre dispuesto a darse más que a dar cosas. El Evangelio, seguimos, ¿no? Seguí el diálogo con Nicodemo. Juan capítulo 3, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos por partes. Repetimos lo mismo que escuchamos ayer. O sea, repetimos una vez más que Jesús le dice, no te extrañes de que te esté diciendo que hay que renacer de lo alto, porque el viento sopla. Pone de nuevo el ejemplo del Espíritu Santo comparado con el viento que va y viene y que no sabemos para dónde va y para dónde viene. Es lo mismo ocurre con quien ha nacido del Espíritu. Eso es lo que dice este texto. Ahora Nicodemo pregunta, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ocurrir este renacer? ¿Cómo puede ocurrir este llenarme del Espíritu? Discúlpenme, pero a mí también me caería bien la rasuradita del Señor Jesús. Claro, no me van a decir que tú que eres maestro en Israel,
pero tú que eres sacerdote desde hace casi 26 años, tú que eres profesor de seminario, tú que eres párroco, tú que... Me puede decir el Señor un montón de cosas, ¿no? Y sí, pero admito, Señor, que mi comprensión del mensaje del Evangelio a veces es pobre. No digo nula, pero pobre, y tengo que admitirlo. Ahora entiendo que necesito el Espíritu y necesito que las señales por las cuales me manifiestas tu amor, como la cruz levantada en lo alto, para atraer a todos hacia sí, a veces me miro más a mí mismo que mirar la cruz. Me miro más a mí mismo que a lo que busco más el valor de lo que yo digo que lo que dice el Evangelio. Y entonces por eso ponen en labios de Jesús, nosotros hablamos de lo que conocemos. Claro, se refiere a la comunidad cristiana frente a la comunidad judía. Ustedes hablan de lo que no conocen. Ah, claro, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. No aceptan nuestro testimonio. Y eso, fíjense, a veces es sorprendente, ¿no? Cuando uno se encuentra personas que entenderían perfectamente bien, que comprenderían, pero se cierran a dejarse llevar por la fuerza del Espíritu, que les invita a superar esa mentalidad a veces cerrada. El pueblo judío lo que va a hacer después de la catástrofe del año 70 es que se va a encerrar en sí mismo y va a buscar mecanismos para autoprotegerse. Y claro, había una cierta persecución y es comprensible, pero ese encerramiento no es el plan de Dios. Y precisamente esto lo dice, ¿no? Por eso nuestro testimonio ustedes no lo aceptan, claro, porque les estorba. Y vuelvo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, claro, este es el versículo 15, ¿no? Pues Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo, pero eso será mañana. Entonces fíjense, el modelo, la imagen, ahí está puesta, la cruz, levantado en lo alto, para que yo viéndola, para que yo me dé cuenta de que ahí está la vida. La verdadera vida está en esa entrega. Por el tiempo les invito a hacer oración. Es fácil amar lo amable, rozar lo bello, admirar brillos y fachadas, agujero negro de miradas distraídas, aplaudir lo exitoso, jalear lo apuesto, empujar aún más alto lo que no toca techo. Difícil es adentrarse en el caos, oculto tras el rostro cordial, deambular por las estancias pobladas por demonios de dentro, las memorias que encadenan nuestro vuelo a derrotas pasadas, los amores difíciles, las batallas perdidas, los gritos que sin darlos martillean en cada rincón. Difícil, pero posible. Todos necesitamos alguna vez alguien que toque con ternura nuestras cicatrices. Amén. Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión de la Beata María de la Encarnación Abrilló, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, porque resucitó de veras, mi amor y mi esperanza.